En Voces desde la Resistencia y Transgresión Educativa, abrimos este espacio titulado Lecturas Críticas para la Transformación, donde nos proponemos dialogar con textos fundamentales de las pedagogías críticas. Este recorrido no será lineal ni fragmentado, sino que nos permitirá transitar por diversos momentos históricos de la vida y obra de Paulo Freire, insigne y consecuente educador crítico de nuestra América Latina. A través del análisis de sus textos, iremos reconociendo cómo sus ideas se construyen, se tensionan y se profundizan en contextos sociales, políticos y culturales distintos, dando forma a una pedagogía viva, situada y en permanente transformación. Cada obra será una puerta de entrada para comprender conceptos, visiones y aprendizajes que han marcado profundamente el pensamiento educativo crítico, la conciencia, el diálogo, la praxis, la liberación y la esperanza como acción transformadora. En esta ocasión nos adentramos en una obra clave del pensamiento pedagógico latinoamericano: La pedagogía de la esperanza, un encuentro con la pedagogía del oprimido. Más que un libro, este texto es una invitación a volver a creer en la educación. Como un acto profundamente humano, político y transformador. Freire no escribe desde la distancia académica, sino desde la experiencia vívida, desde las luchas, las contradicciones y los sueños que los pueblos de nuestra América tienen. Enfatizar esperanza en un contexto marcado por la desigualdad, la exclusión y el desencanto, nos propone recuperar la esperanza, no como ilusión, sino como una práctica consciente de transformación. A lo largo de este análisis exploraremos cómo la educación puede convertirse en una herramienta de liberación, cómo el diálogo se vuelve en un acto político y cómo los sujetos, al tomar conciencia de su realidad, pueden construir lo que Freire denomina lo inédito viable, aquello que aún no existe, pero que puede ser construido colectivamente. Les invitamos a escuchar, reflexionar y sobre todo imaginar nuevas formas de educar y transformar el mundo. Pedagogía de la esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido. Al adentrarnos en la pedagogía de la esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido, no estamos simplemente frente a un nuevo texto de Paulo Freire, sino ante una obra donde el propio autor vuelve sobre su pensamiento, lo revisa, lo tensiona y lo proyecta hacia nuevos horizontes. Este libro no puede leerse de manera aislada. Es, en muchos sentidos, un reencuentro crítico con la pedagogía del oprimido, un diálogo consigo mismo, con su tiempo histórico. En este sentido, el primer elemento clave del texto es la esperanza,
pero no cualquier esperanza. No se trata de una esperanza pasiva, ni de un optimismo ingenuo. Para Freire, la esperanza es una opción ética, una posición política. Es una forma de estar en el mundo y de transformarlo. Esperar en Freire es actuar. Es comprometerse con la realidad, aun cuando ésta se presenta adversa. Un segundo elemento central es la reafirmación de la educación como praxis, es decir, como una relación inseparable entre reflexión y acción. Freire insiste en que no hay transformación posible sin esta articulación. No basta con comprender la realidad, es necesario intervenir en ella. En esta línea, el autor vuelve a situar el diálogo como eje fundamental del proceso educativo. Pero el diálogo en Freire no es solo una metodología, es un acto político. Implica reconocer al otro como sujeto, como un interlocutor válido, como protagonista del proceso educativo. Desde aquí se desprende otro concepto fundamental, la conciencia crítica. Freire nos invita a superar la lectura superficial del mundo para avanzar hacia una comprensión más profunda de las estructuras que producen la desigualdad, la opresión. Y es en este punto donde aparece una de sus categorías más potentes, lo inédito viable. Aquello que aún no existe, pero que puede ser construido colectivamente. Esta idea rompe con el fatalismo y abre la posibilidad de pensar la educación como un espacio de creación, de imaginación y de transformación. Así, la pedagogía de la esperanza no es solo reflexión teórica, es una apuesta política y pedagógica por seguir creyendo y construyendo otras formas de educar y de habitar en el mundo. Y es precisamente desde esta perspectiva que este texto sigue interpelando hoy nuestras prácticas educativas, desafiándonos a no renunciar a la posibilidad de transformar la realidad. Contexto histórico. Para comprender la pedagogía de la esperanza, no basta con leer el texto en sí mismo. Es necesario situarlo en el tiempo histórico y en las tensiones sociales que lo atraviesan. Nos encontramos en América Latina a fines del siglo XX, un periodo marcado por profundas transformaciones políticas, sociales y culturales. Las dictaduras militares que dominaron gran parte del continente comienzan a dar paso a procesos de transiciones democráticas, muchas de ellas tuteladas. Sin embargo, estas democracias no emergen en condiciones de plena libertad, sino fuertemente condicionadas por el avance del modelo neoliberal. Este modelo no solo reorganiza la economía, sino redefine las formas de vida, las relaciones sociales y también el sentido de la educación. Se instalan con nuevas fuerzas, nuevas lógicas, la competencia, la eficiencia, la estandarización. Y la educación comienza a ser entendida como un bien de consumo más que como un derecho. En este escenario, la dimensión política y transformadora de la educación es progresivamente desplazada, y es precisamente en este contexto de tensiones, de avances y retrocesos, de esperanza y de desencanto, que Paulo Freire escribe Pedagogía de la Esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido. Esta obra no surge como un contexto aislado, sino que como un ejercicio profundamente reflexivo donde Freire vuelve sobre su propia trayectoria intelectual y política.
Retoma y revisa y profundiza las ideas desarrolladas décadas antes en la pedagogía del oprimido, pero lo hace desde una mirada más madura, más autocrítica y también más situada históricamente. En este sentido, la pedagogía de la esperanza puede leerse como una respuesta ética y política frente al desencanto de la época. Freire se niega a aceptar que la historia está cerrada. Y por ello, insiste en la necesidad de mantener viva la esperanza, no como ilusión ingenua, sino como una práctica consciente, crítica y transformadora. Así, la obra se sitúa en una tensión permanente entre memoria y futuro, entre luchas del pasado y las posibilidades de construir otros mundos posibles. Análisis del texto. Al adentrarnos en la pedagogía de la esperanza, lo primero que debemos comprender es que no se trata de un texto estructurado de manera tradicional. No estamos frente a capítulos rígidos o a un desarrollo lineal de conceptos, sino ante un texto profundamente reflexivo, testimonial y autobiográfico. Paulo Freire escribe desde la memoria, desde la experiencia y desde el diálogo consigo mismo y con su propia obra. En este sentido, el libro se organiza como una serie de reflexiones que van entrelazando tres dimensiones fundamentales: la experiencia vivida, la reflexión teórica y el compromiso político. A lo largo del texto, Freire revisita momentos claves de su trayectoria, especialmente aquellos vinculados a la escritura de la pedagogía del oprimido, pero lo hace no para repetir sus ideas, sino para repensarlas críticamente a la luz de los nuevos contextos históricos. Uno de los elementos estructurales más relevantes del libro es precisamente ese carácter dialógico. Freire no escribe para imponer una verdad, sino para abrir preguntas, para tensionar sus propias afirmaciones y para invitar al lector a pensar junto a él. Desde esta lógica, el texto se va configurando como un recorrido donde emergen conceptos centrales que sostienen su propuesta pedagógica. El primero de ellos es la esperanza, pero como ya hemos señalado, no se trata de una esperanza ingenua. Freire la presenta como una necesidad ontológica, pero también como una opción política, es decir, la esperanza no basta con sentirla, hay que construirla en la práctica. En estrecha relación con esto, aparece nuevamente la idea de la educación como praxis transformadora. Freire insiste en que la reflexión sin acción se vuelve vacía y en que la acción sin reflexión se vuelve ciega. Esta tensión atraviesa todo el libro y se convierte en un llamado permanente
a una educación comprometida con la transformación de la realidad. Otro eje estructurante del texto es el diálogo, pero no como técnica pedagógica, sino como un fundamento ético y político de la educación. El diálogo implica reconocer al otro, validar su palabra y construir conocimiento desde la experiencia compartida. En este punto, Freire vuelve a insistir que la importancia de la conciencia crítica no basta con leer palabras, es necesario leer el mundo, comprender las estructuras que configuran la realidad, identificar las relaciones de poder y asumir un rol activo frente a ellas. Y es en este recorrido donde aparece una de sus categorías más potentes, lo inédito viable. Aquello que aún no existe, pero que puede construirse colectivamente, cuando los sujetos se reconocen como protagonistas de su historia. Esta idea atraviesa el texto como una apuesta radical contra el fatalismo y contra la naturalización de la desigualdad. Desde esta perspectiva, la estructura misma del libro refuerza su propuesta pedagógica. No es un texto cerrado, es un texto que invita al diálogo, a la reflexión y a la acción. Y precisamente aquí, donde su aporte a la educación actual cobra una fuerza enorme, en contextos educativos marcados por la estandarización, la presión de resultados, la pérdida de sentido, Paulo Freire nos invita y nos recuerda que educar es siempre un acto político. Nos invita a recuperar la esperanza como práctica pedagógica, a reconstruir el diálogo en el aula y a formar sujetos capaces de pensar críticamente su realidad. La pregunta que nos deja en este texto no es menor. ¿Estamos educando para adaptarnos al mundo o para transformarlo? Y en esa pregunta se juega hoy el sentido profundo de nuestra práctica pedagógica. Esto fue Voces Críticas y Transformadoras, analizando el texto de Paulo Freire, Pedagogía de la Esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido.